Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia Antioquía, transformando vidas. En sus casas, gracias a los que nos han permitido llegar con esta transmisión, concluyendo el podcast Comunión por Generaciones. Desde el año 2037 estamos junto al pastor José Manuel, junto al pastor Héctor García, y dada la contingencia que se está viviendo a nivel mundial, no quisiéramos iniciar sin invitarte a orar también por todo lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia. Y quisiera citar el Salmo 90, cómo inicia este salmo, para que también creo que viene al lugar. Dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. De generación en generación, Dios es nuestro refugio. Oramos por la iglesia, por la gente que está en Ucrania, en Rusia. Oramos por lo que está ocurriendo en Europa y te invitamos también a que te sumes a esas oraciones. Habiendo dicho eso, podemos comenzar esta conclusión de temporada, Comunión por Generaciones. Y querido Pastor Cote, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz también de estar en este cierre de un ciclo de podcast llamado Comunión por Generaciones, como bien decía Bernabé. Y también contento de que hace un par de minutos atrás terminamos una jornada muy linda junto con la Casa Antioquía, presencial sí. Acá, sí. En este mismo lugar, tras las cámaras, literalmente. Y agradecido al Señor por este tiempo. Y también me quiero tomar unos minutos antes de entrar a lo que va a ser de lleno este podcast, para poder mandar un saludo a nuestro pastor Héctor Quiroga, que se encuentra en su casa. Le amamos, le bendecimos. Y comentar a los que son parte de la red, sobre todo de acá de la casa en Santiago, que él se encuentra en funciones de cuidado de nuestra hermana Delmira, que ya está bien delicada de salud. También lo comentamos para que nuestras oraciones sigan en esa dirección. Amén. Por ella, por su familia, así que por ese motivo él nos encuentra hoy acá. Súper, muchas gracias, querido. Y saludamos a los que se están conectando. Comparte este link, mándanos un saludo, estamos aquí atentos a las redes sociales. Querido Pastor Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estamos bien, han sido días interesantes. Hoy día también ha sido un día cada uno en lo suyo, claro. Pero hemos llegado con muchas ganas, con mucha expectativa, con harta fe, para poder darle cierre. Es importante los cierres, son importantes porque, bueno, todas las cosas que se desarrollan en el nombre del Señor son súper serias, son súper importantes, y para nosotros esta instancia es muy importante. Así que gracias por acompañarnos, y si no has compartido el link, compartir. Súper. Ha sido una serie, una temporada de 5 episodios disponibles en todas las plataformas, y los voy a invitar a que, para que tengamos esta conclusión, este cierre, hagamos un barrido rápido, los puntos más interesantes, más importantes desde su punto de vista de cada capítulo. Y también, si es que tú que nos estás viendo tienes alguna pregunta para en este caso los pastores que están con nosotros, la puedas hacer. Que tenga que ver con el podcast. Claro, ¿no? Que tenga que ver con lo que se compartió. Sí, a ver, aquí no preguntas de cosas otro personales. Tema. Claro. No, sino que preguntas que estén asociadas a este podcast para que puedan responderlas también. Quizá podemos hacer alguna excepción. Por ejemplo, si te piden el dato de la camisa, a lo mejor podría dar el dato. Totalmente, de acuerdo. Sí, pero ese es solo por interno. Solo por canje. Solo por canje. Sí, esto producción, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos, y vamos a hablar del capítulo número 1. El capítulo número 1, para todos los que lo vimos, lo escuchamos, parte de una forma bien disruptiva. Vienen del futuro, 2037, y bueno, la idea es que han pasado 15 años. Y yo sé que en el podcast se explica, y voy a hacer igual algunas preguntas asociadas para los que nos están viendo. ¿Por qué 15 años? ¿Qué pasa ahí con ese número? Sí. Bueno, eso obedece a una dirección dada por Dios al pastor Juan José Moraga de Talca, que también le saludamos. Saludo a todos los hermanos de Talca. Claro.
que el Señor habló específicamente asociado a ese periodo de 15 años. Y la relevancia y la importancia de ese periodo era que si no hacíamos algo hoy, en 15 años más, ya íbamos a prácticamente perder ese eslabón con las generaciones. Entonces, por eso era el periodo de los 15 años. No fue algo como tan comercial o de marketing. Claro, así ya, 5 no, 10, 15 no, sino que fue una palabra entregada por el Señor al pastor Juan José Moraga, y que también encendió como un llamado de alerta que es necesario que nosotros podamos tomarlo con la relevancia que este tiene. Súper. Bueno, y para los que no alcanzaron a ver las publicidades, los 3 pastores, ¿cierto? Salíamos envejecidos. Claro. Bueno, un poquito pasado el tejo, pero estábamos envejecidos porque, claro, la idea era, tal como dice Cote, la idea era anunciar un tiempo, ¿cierto? Anunciar un tiempo que venía en un contexto también muy espiritual, que no tenía que ver con dar un número por darlo. Así es. Súper. El 2037, ¿con qué edad nos encontraría? Yo tendría 57 años. 57. Sí. Yo tendría 43 años. Yo tendría 40... ¿Cuánto dijiste? Yo tendría 28. 57 dije yo. Ah, ya, 56. Sí, 56, claro. 56. Claro. ¿Y tú, Berna? 43. Tendrían como la edad nuestra ahora. Claro. Un joven. En la flor de la juventud. Claro. En tu mejor momento, yo creo. Claro. Y bueno, en estos 15 años, ¿qué ves? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es lo que visualizan? Y es donde nos vamos a dirigir en toda esta conversación, pero el Señor nos dijo 15 años, y lo decía el pastor Cote, que si no hacemos algo, se va como a perder este eslabón generacional. Entonces, ¿qué están viendo? Sí, bueno, el Evangelio son buenas noticias, ¿ya? El Evangelio siempre te va a traer una buena noticia, pero el reino, el Evangelio tampoco va a vender humo, ¿ya? No te va a vender una noticia falsa. Los días que se viven son muy difíciles. Es verdad. El próximo lunes va a ser un super lunes, el próximo miércoles super miércoles, por lo menos en Chile, en Santiago y en varias regiones. Y cada día va teniendo una cuota de exigencia. Marzo tiene lo suyo, los años, ya estamos participando de espectadores, aunque vamos a recibir también efectos colaterales de la guerra, ¿cierto?, de la invasión a Ucrania, pero ya estamos viendo cómo mundialmente los días no son muy favorables. ¿Cómo nos gustaría pensar o vender un mensaje? La Biblia dice que vendrán días malos, ¿cierto? Así es. Entonces, 15 años para adelante no es que todo va a estar como nos gustaría, pero el paréntesis que hay que hacer bíblico también es que Dios está en control del buque. Amén. Que el Señor tiene, ¿cierto?, en control nuestras familias, nuestras vidas, y sea como vivamos, o sea como salgamos de escena, tiene que ver con la autoridad del Señor. Entonces, aunque son 15 años difíciles, entendemos por el Señor que tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de transformar aquello en pasos muy virtuosos. Buenísimo, amén. Ahí ya tenemos un primer punto, creo que es clave. O sea, el Señor tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de nosotros, así que eso también está buenísimo, porque también nos va a sostener en los años que vienen. Queremos saludar a quienes nos están viendo. Hay algunos conectados y hay un par de saludos. Escríbenos en el chat para poder saludarte también. Está escribiendo nuestra pastora Babi. Dice, tanto tiempo sin verles en pantalla, ¿eh? Hace rato no nos juntábamos. En pantalla. Hace rato no estábamos online. Y también tenemos un saludo de Herminia Quintana. Dice, bendiciones, pastores. Bendiciones, saludos, gracias por acompañarnos. Es la mamá de Gonzalito Punta Arenas. Desde Punta Arenas. Saludos, Un saludo tía. para allá. Que nos cuente cómo está el clima. Eso. Querido pastor, 15 años, ¿qué vemos? Sí. ¿Qué ve? Mira, cuando hablamos al respecto y recién lo escuchaba, hay un concepto que yo creo que es súper importante también de destacar, que muchas veces se piensa o se entiende que la iglesia es más reaccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que
se da una respuesta conforme a la situación que está hoy día dominando. No sé si me voy a entender. Y en realidad Dios no es un Dios que reacciona, sino que es un Dios que direcciona y que está determinando. No sé si me voy a entender la diferencia que existe. Por lo tanto, esta respuesta a los 15 años no viene a ser una reacción a la realidad actual, sino que es una definición que Dios está diciendo, pongan atención, porque tal como ha sido la tendencia de las brechas generacionales que se han visto manifestadas en el último tiempo, eso se va a ir marcando cada vez más. Entonces, también se venía a la mente el dato concreto asociado a lo que es la cantidad de información que hoy día está disponible. Hay una curva, voy a usar un término quizás más técnico, pero que es exponencial, pronunciada de manera súper clara de cómo la información ha ido aumentando. Sí. Y que eso ha ido generando una saturación y que muchos dicen, pero ¿qué hacemos con tanta información? Claro, y frente a eso Dios dice, ¿saben qué? Estas generaciones que están llenas de información necesitan tener el conocimiento, pero el conocimiento de parte de Dios. Y eso es una determinación futura, no una reacción. Y súper bueno. Y te voy a dejar una pregunta ahí en el tintero. Disculpa que haga pregunta. ¿Qué mensaje le damos a las personas que hablan de sacar a la iglesia las cuatro paredes, por ejemplo? Claro. Somos de la generación, no sé si es verdad, capaz que sí, que vimos por primera vez una guerra por televisión, el Golfo de Pérsico. Golfo de Irak, en el principio de los 90. Sí. Tú no la viste. Y fuimos una de las primeras generaciones que vimos una guerra por televisión. Sí. Pero hoy día, ¿cierto? Por Twitter, por los canales de comunicación, noticiero, están ya avisando, en 2 horas más va a haber un bombardeo. Lo que tú estás hablando de la hiperinformación y qué hacemos con ellos. Entonces, así como esa curva crece, ¿qué vamos a hacer con la información real del reino de Dios? Sí. Ahora, la pregunta que le hice. ¿Qué hacemos con las personas que hablan de las cuatro paredes de la iglesia? O sea, yo lo que cada vez más he ido evidenciando es que más que las cuatro paredes está asociado a un desarrollo de vida que está manifestado de poder escuchar e interpretar la voz de Dios de la manera correcta. O sea, creo que para aquellos que piensan de que el mensaje de Jesús es un mensaje obsoleto, claro. O que el diseño de la iglesia es algo que es retrógrado, es todo lo contrario. La vida del reino de Dios es algo que es dinámico y que está fundamentado en algo que profundizamos en los podcasts, que es a través de la vida relacional, de nuestra familia, del discipulado, y que está mucho más allá de las cuatro paredes, sino que está asociado en un día a día. Bueno. Ahora, esto está interesante porque Dios no tiene miedo, Dios no está asustado. Aquí dejan los dos súper en claro que Dios tiene el control absoluto. Y eso también es interesante porque ustedes en el capítulo número 1 hablan mucho de que al final la pregunta clave en la que estamos trabajando y se van a enfocar en estos próximos años es cómo traspasamos la fe a la próxima generación. Sí. Entonces también está interesante esto de cómo esta curva donde hay tantas voces, tantas fake news, tanto generaciones rumor, marcadas. Y pareciera que incluso hay generaciones que no entienden lo que habla la otra. Claro. ¿Cómo vamos a traspasar ese mensaje? También está interesante esa pregunta. Sí, ahí habría que despejar la información, ¿cierto? Habría que despejar la información, habría que despejar un poco la maleza, la cizaña, ¿cierto? Dice la Biblia que los hijos de Dios son como el trigo y juntamente con el trigo crece la maleza. La maleza es todo aquello que no nos deja ver el propósito del Señor. Y claro, el sistema o este mundo, ¿cierto? O las mentes desaprobadas por Dios nos hacen ver o nos quieren hacer ver de que vamos a quedar descontinuados generacionalmente, ¿cierto? Claro. Como que nos cortaron los cables de conexión con los hijos, con los nietos, con los más ancianos, pero bíblicamente está archicomprobado, ¿cierto? Que los pueblos, y si vamos a hablar de pueblos y pueblos ancestrales, tendríamos que irnos, ¿cierto?, al Génesis del corazón de Dios y ver que está comprobado que los mandamientos, ¿cierto?, la cultura y las buenas costumbres preservan, ¿cierto?, siguen adelante a través de los tiempos. Entonces, no porque salga, ¿cierto?, estudios o solamente estadísticas o solamente lo que algunos genios, comillas, piensan de los bloques generacionales, va a ocurrir así, porque o le creemos a esas voces o le creemos a la voz de Dios. Entonces hay que despejar la maleza un poco. Hay una frase que es muy buena que se la escuché a un pastor español que se
se llama Alex San Pedro, Bueno. que dice que todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. y es muy bueno porque al final habla de que en medio de esta vorágine de información, de actualización, de fake news, y de incluso un concepto súper errado de pensar de que todo lo que está asociado con Dios es algo antiguo o retrógrado. Claro. En realidad no es así, sino que es lo eterno que se manifiesta y que sigue siendo la respuesta a la necesidad de hoy día y a la necesidad del futuro. Que eso es algo que está resuelto. Claro. Y está resuelto, claro. Bueno. Ahora, tomando la pregunta de Bernabé, ¿cómo traspasamos esa generación, o sea, ese legado espiritual? Yo creo que está muy asociado a lo vivencial. En uno de los podcasts el pastor mencionaba de que quizá llevábamos años de tener una fe muy teórica, de muchos conceptos. Recién cuando estábamos en un tiempo de oración por grupos, hablábamos y decíamos, sí, estos años han sido de incertidumbre, como se menciona, de 2019, de muchas cosas, y algunos en medio broma, en serio, colocan en sus redes sociales, yo sobreviví a la pandemia, sobreviví al estallido, sobreviví claro, que somos leyendas, pero la verdad es que toda esa teoría de decir que en Dios está nuestra confianza y que en Él está nuestro refugio, debe ser algo real y concreto hoy. Una vivencia, no tan solamente teórico, sino que algo vivencial. Y lo vivencial va a ser ese legado que va a ir transmitiéndose de generación a generación. Bueno, ahora esto creo que nos da también paso a la pregunta número 2, al capítulo número 2, donde compartía el pastor Héctor Quiroga, que nos manda un saludo desde la Florida. Dice, saludos desde la Florida, gracias por el respaldo en estos días exigentes que me toca vivir. Abrazos. Un abrazo, pastor. Saludos, querido. También hay otros saludos, los vamos a leer un poquito más adelante. Pero ahí me manda un saludo a mí. Tranquilo, pastor, tranquilo. Yo te voy a mandar el tiro. Ahí van a llegar sus saludos. Pero quisiera ligar esto mismo que estamos hablando al capítulo número 2. El pastor Héctor Quiroga nos hablaba y nos enseñaba de esta comprensión del profeta Daniel, cuando él dice que Dios muda los tiempos y las edades, que Él pone reyes y saca reyes, que al final una de las formas más correctas de definir esta mudanza es oportunidad. Así es. Entonces tenemos 15 años donde pareciera que podría estar todo mal, que alguien podría decir se acabó todo en 15 años, pero tenemos una oportunidad. Exactamente. Es como lo mismo que hablábamos hace poquito, como conceptos. Las palabras son súper importantes porque construyen, ¿no? Construyen ideas, corrientes, tendencias. Por ejemplo, cuando se habla del tiempo apocalíptico. Mira la palabra, apocalíptico, hay hasta películas así. Claro. Pero la verdad es que el libro Apocalipsis, en su definición más simple para nosotros, Apocalipsis es revelación. Correcto. Entonces, imagínate cómo te construyen con una palabra que suena rimbombante, como casi de miedo. Hoy, incluso yo me acuerdo haber escuchado personas que decían, no leamos el libro Apocalipsis, Sí. ¿te acuerdas? Sí. No leamos el libro Y uno Apocalipsis. mismo lo dijo. Uno mismo. Yo mismo también decía A mí que- me daba miedo. Claro. Sí. Pero Apocalipsis es revelación y los hijos y la iglesia y la comunidad, los discípulos tenemos acceso a esa revelación. Lo que hablaba el pastor Héctor, querido, los que no han escuchado el podcast, ¿puedo hablarle a la gente que no? Por favor. Mire, los Míralo, que no han míralo a escuchado, los ojos, míralo los voy a a los mirar. ¿Cuál es mi cara? Queridos y queridas, el podcast está interesante porque habla, lo que decía el pastor Code, habla de la vivencia, habla de la Biblia, y el episodio del pastor Héctor Quiroga hay que escucharlo yo lo escuché 3 veces. Estuve en vivo cuando se grabó, pero después lo escuché 3 veces. No porque no lo entienda, sino porque hay mucha riqueza y hay cosas que dejamos pasar muy rápido. Y la parte final, los últimos 3-4 minutos, te da una conclusión buenísima. Muy buena, sí. Creo que lo que dicen está bueno, está interesante porque nos va llevando en este viaje que también creo que nos prepara para lo que tenemos que afrontar y lo que ya estamos viviendo. Desde el año 2019, como decía alguien mientras estábamos en los grupos de oración, ya no quiero vivir más en hechos históricos, ya quiero dejar de escribir la historia. Pero es el escenario donde nos toca vivir. Y para los que dicen, no, ahora sí viene el Señor, o no, todavía no, bueno, estamos en los últimos tiempos desde el libro de Hechos, así que tranquilos con eso y sigamos haciendo lo que el Señor nos manda. Y usted, pastor, tenía el capítulo número 3 a cargo y me quedé con una de las frases que decía, vamos a viajar ligero, Claro. vamos a viajar ligero. Y tenía que ver con este vivir simple, que alguien podría decir que es simplón, que es simplista, pero sí profundo. Sí, bueno, ahí
ahora me voy a dar la licencia de tomar la autoría de esa frase de Jacobo Armijo, conocido como Caco. A ver, está acá. está tras cámaras. Claro, ahí seguramente se va a colocar como un aplauso de fondo, ¿no? Se va a escuchar, se va a escuchar. Se ha escuchado un aplauso. Director Claro, un audiovisual. abrazo, Caco. Sin ti esto no sería posible. Así que gracias por tu trabajo abnegado. Ahí se escucha el aplauso, ¿no? Ahí sí está el aplauso. Sí. Y Caco, bueno, para los que son de la casa, sabemos que tuvo un viaje muy bendecido junto a su familia a las tierras del viejo continente. Y él Se fue a reunir con sus padres. Claro, con su antepasado. Sus padres vikingos, ¿no? Claro. Y él en una conversación previa hablaba de ese viajar ligero y que para mí me hizo mucho sentido porque está asociado a una manera de vivir que Dios creo que quiere que vivamos, que es de manera simple y profunda, asociado a, primeramente, y tomo un consejo del pastor Héctor García, de no hacernos problemas por cosas que a veces no lo ameritan. Yo creo que hoy en día, en medio de una sociedad también hipersensible y que por todo genera un trending topic y que los trolls están a la orden del día y los haters, muchas veces el ser más simple es no complicarse por cosas que no ameritan complicarse. Y eso es algo ser simple, pero a la vez profundo porque no es fácil. Pues. Sí. No es fácil, o sea, las emociones te dominan, el orgullo muchas veces, y hay que decir, ¿sabes qué? Yo... Querer ganar también. querer ganar, yo prefiero bendecir, yo prefiero regirme según los principios de parte de Dios, y eso es algo que es simple y es profundo. O sea, un consejo práctico es quizás démosle una segunda vuelta cuando tengamos ese momento de enojo por cosas puntuales que a lo mejor no valen la pena. Y también el determinar de vivir la vida de manera simple, porque yo creo que en una era de la sobreinformación como la que estamos viviendo, muchas veces estamos en búsqueda de esa como fuente de vida eterna que solamente está en el Señor, la realidad, y que por mucho que queramos llenarlo con otras cosas, si no buscamos de Él de manera simple, lo otro va a ser realmente solamente relleno. Bueno. Se me adelantó el pastor Cote. La ¿Por siguiente qué? pregunta era el consejo práctico, pero ya lo dije. Y en este episodio... Sí, perdón. Bueno, con el episodio de Cote yo aprendí mucho igual. Aparte el contexto, mira, los contextos son súper importantes. Y los que escucharon el episodio, Cote comienza hablando y dice, bueno, que él había sido inspirado por el Señor en un momento, ¿cierto? En el Día del Perdón, en el Día del Perdón, un día especial, un momento especial, y que el Señor te había entregado el 90% de ese mensaje. Y te das cuenta que es importante los contextos. O sea, hay cosas que no afloran por cómo te levantaste, sino que de repente hay palabras que tienes un año en tu corazón, o 10 años, pero es provocada por una comunión con el Espíritu. Así que súper bueno. Bueno, en este mismo episodio, el pastor Cote menciona una frase que se la reconocen a usted, la autoría, de vivir intenso. No, lo cita, sí. Es una práctica buena citar, porque uno dice, claro, hay que te la citar la sé, fuente. completa. Andan muchas personas hablando y no Claro, dicen Sí, nada. es verdad. Entonces el pastor Cote dice esta frase que mencionas tú, Héctor, de vivir con intencionalidad, vivir intencionalmente. Y también, ¿qué nos puedes hablar un poco de eso, complementar? Y también un consejo práctico para vivir simple pero profundo. Simple y profundo, sí. Bueno, la intencionalidad también la aprendí de un mensaje en Arica hace unos 4 o 5 años atrás, pero y aparte de eso yo lo veo en el Señor, ¿cierto? Cuando uno ve al Señor en la Escritura y en la vida misma, uno siempre lo ve con esa actitud de querer bendecir. La Escritura menciona pocos momentos donde el Señor entró en esa guerra, que entramos un poquito más rápido algunos. Fue muy poca esa guerra, pero la mayoría fue la intención de bendecir. Hoy iré a tu casa, hoy necesito cenar, hoy te voy a perdonar, mujer, dejen a los niños venir a mí, ¿cierto? Entonces un consejo práctico tiene que ver con cómo la persona se siente a gusto, que tiene que ver con la regla de oro, ¿no? Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Entonces, ¿cómo se siente bien Bernabé? A lo mejor no que... ¿Cómo te sientes bien, Bernabé? Con comida. Entonces, ha cambiado. está cambiado. Entonces tiene que ver con eso, para que las generaciones caminemos juntas, para que la comunión, ¿cierto?, agarre más fuerza, nos nutramos y no caigamos en todas las cosas que hoy día nos bombardean. Pensemos en el otro, pensemos en el otro. ¿Cómo se siente bien esta persona?
¡pum! Y a veces no la conocemos tanto, pero el Señor la conoce. Y el Señor nos puede hablar de esa persona. Bueno, me recordé en algún libro, no lo puedo citar porque lo leí en algún libro, Son tantos libros. contaba un testimonio de la persona que escribía que conocía a una persona que cada vez que uno de sus amigos estaba de cumpleaños, esta persona oraba y le decía, Señor, ¿qué está pidiéndote esa persona que solo tú sabes? Y esa persona, el Señor le respondía así, no, el pastor Héctor quiere una camisa blanca. Y ella iba y le compraba la camisa blanca y era muy emocionante. Práctico, simple, profundo. El soplo del espíritu ahí. Claro, Camisa blanca. Literalmente. Literalmente. Quiero una camisa blanca. Está bueno esto porque nos lleva también a una vida que, entendámoslo bien, pero es cotidiano. Una cotidianidad con el Espíritu Santo, con Dios, pero no rebajándolo, no haciéndolo faltándole el respeto, sino que creo que esa novedad de vida que también nos promete la palabra, así que... Sí. Bueno, vamos a mandar saludos a los que nos acompañan a través de las redes sociales. A ver. Está Jennifer Gallardo, dice saludos desde Talca, París y Londres. Un abrazo, saludos a Talca. Para Waldo, Dante. Cristian Bozo, La Voz, saludos, abrazote a cada uno, saludos querido. Mitzi Fernández, saludos desde Maipú. Evelyn Cádiz escribe que el tío Rodolfo también nos está viendo, que nos manda saludos, que estuvo acá. Sí. Estuvo recién, así hermano que Rodolfo, le mandamos un abrazo. Aquí Daniel Saavedra dice, el Señor omnipotente tiene el control en todo tiempo. Un abrazo, Dani, donde quiera que estés. Claro. No, espera, deja precisar. Hay que decir que está acá. Hay que precisar, Está acá. lo están acompañando acá en el auditorio y los hermanos saben. Sí, los aplausos de fondo son ¡Aplausos! ellos. ¡Vamos! Aparte de nuestro director audiovisual, está nuestro querido Daniel y Nico acompañándonos, así que gracias por esos amenes. Yo los veo llorando, Sí, los chicos. sí, así que sí. está bueno. Helen también, que nos manda un saludo, dice que nos están escuchando desde el Food Truck, así que les mandamos Qué un lindo, abrazo qué lindo. a Puerto Domínguez. Yo creo igual hay que contar un poco como el contexto de lo que están viviendo ellos, porque igual es Por favor, bueno- pastor. No, hágalo usted. No lo sé. Bueno, Helen y Andrés hace algún tiempo, un par de meses, tomaron la decisión de irse a vivir al sur y están con un food truck, cafetería Los Monkeys, Los Monkeys. en Puerto Domínguez. Ahí yo los sigo en Novena Instagram. región. Y se ve que está bien bueno, así que les mandamos un abrazo. Que Y nos que estén les vaya escuchando en su súper trabajo. Y Buenísimo. Qué sí. lindo. Un saludo a los clientes de bien. ahí. ¿La conté bien? Perfecto. Gracias, ¿Cómo está pastor. producido? Gracias, pastor. Gracias, pastor. Aquí, sí, se extraña Lola, soy Renato. Vamos a ver si llega. Claro. ¿Qué más tenemos? Saludos a Erika Marchán, dice que nos está viendo, que muchas gracias. Caquito Nórdico. Aquí Víctor Parra también dice saludos a todos en el estudio, así que saludos Muchas también, gracias. Víctor. Y vamos a pasar al capítulo 4. Capítulo 4, vieron virtud en ellos. El pastor Héctor García tuvo el privilegio, el honor de compartirnos esa enseñanza y la verdad es que también estuvo ahí bien interesante y creo que nos lleva a pensar en cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que Dios ha dicho de nosotros y eso único que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cómo lo podemos poner al servicio de los demás. No sé si quiere profundizar ahí. Sí. Bueno, las herramientas que se dan en este pasaje bíblico, ¿cierto?, de Filemón, son, y pensaba un poco en la primera pregunta de cómo se ven los 15 años. Una de las cosas, pienso yo, difíciles que se nos van a dar, tiene que ver con el discipulado. Porque es fácil hacer clases, ¿no? Es fácil enviar documentos, es fácil, no sé, Mandar el PDF. mandar el PDF, o decir que yo participé de un tipo de discipulado. Pero lo difícil es lo que decía el pastor Cote, que es llevarlo a la vida. Entonces, si nos hiciéramos la pregunta rápido, no lo vamos a contestar, pero me la hago, las personas que nos están acompañando. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos un consejo para una decisión de vida? ¿Cuándo fue la última vez que pedimos ayuda en una tentación? ¿Cuándo fue la última vez que por amor al Señor, a la cruz, dimos la segunda milla, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de lo frágiles, de lo olvidadizo que somos. Y cómo es importante, y lo conecto con el episodio, cómo es importante que un mayor hable por ti.
Cuando hablamos de mayores no estamos diciendo que hay categorías de primera, segunda clase, sino que estamos hablando de hermanos mayores, y la Biblia lo menciona así, padres, mujeres, madres espirituales, que en algún momento o durante toda tu vida son personas que te ayudan, te bendicen. Hoy día está tan escondido ese pensamiento que nadie pide ayuda. No pedimos ayuda para nada. Entonces cuando alguien habla por ti es súper interesante porque es, al final, ¿sabes cómo lo veo yo? Lo resumo, es como que Dios hable por ti, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pablo, ¿cierto? Habla por Onésimo, ¿cierto? Para que se arreglen una situación ahí con Filemón. Entonces qué lindo es cuando Dios a través de una persona habla por ti. Eso... Sí. Igual creo que es importante dar un contexto de qué entendemos por discipulado, Sí. que igual se menciona en el podcast, pero es importante recalcarlo, que para nosotros el discipulado se asocia a una vida relacional, porque para que alguien vea virtud, también esa virtud tiene que estar asociada con un conocerse, o sea... ahí está lo difícil. Claro, ahí está lo difícil porque, bueno, conocernos en una reunión a la semana es bien complicado. Creo que, y a lo mejor va a sonar un poco contradictorio o fuera de lugar el comentario, pero quizá más se conoce a alguien en un partido de fútbol que en una reunión de día domingo. Los caracteres. Los caracteres, claro. Y eso es lo que está asociado al discipulado. O sea, el discipulado, lo menciona también en el podcast el pastor Víctor García, es mucho más que una clase, sino que está asociado a una vida relacional. Y la virtud se puede hallar en el momento que yo conozco a una persona y también que yo me doy a conocer. Abrir el corazón. Claro, porque yo creo que hay que sacar también una mentalidad equivocada que está muy asociada al de hoy en día de esperar que no es que necesito que alguien me llame, que nadie me ha buscado, así como esa un poco asociado al solamente recibir. Claro. En realidad, para poder hallar la virtud hay que mostrarse también. O sea, el que ha de ser amigo tiene que mostrarse amigo y esa virtud se va a asociar a una vida relacional. No es la manera de, por mucho que el don profético a lo mejor se encuentre una persona, pero eso no está asociado a la virtud. La virtud se asocia a un discipulado, de un relacionamiento y de un conocerse también. Sí, y eso que nadie está buscando personas tipo ángeles, ¿no? No, Porque para nada. No vayan a pensar que, es que hay que juntarse o abrir el corazón con casi personas que son ángeles. No, todos somos necesitados. Sí. Y todos tenemos parte de nuestra historia cuando estuvimos quebrados, ¿cierto? Cuando estuvimos ahí con la vida difícil. Dios estuvo allí y usó personas. Así usó es. personas. Entonces, seamos también parte de ese ciclo virtuoso. El poder de la comunidad es profundo porque, como ustedes también mencionan en el podcast, el objetivo es convertirnos en una comunidad, en una congregación virtuosa, Claro. como la mujer virtuosa que se describe en Proverbios. Creo que tenemos un desafío donde, si yo miro esa lista de cosas que hace o cómo vive esta mujer virtuosa, yo creo que a todos nos queda grande. Sí. O sea, a esa mujer a que la duerme. Pero si vemos una pequeña porción en cada uno de nosotros, Siempre dando, ¿no? siempre dando y siempre llegando. compartiendo, pero si empezamos a ver esas pequeñas virtudes en cada uno de nosotros, y como dice el pastor Cote, las vamos mostrando, esta comunidad también va a tornarse fuerte y creo que encaja a la perfección con lo que va en el podcast, que dice que sus hijos tienen doble ropaje, Sí. que se ríe del futuro, se ríe, o sea, de lo porvenir, no tiene miedo, no se preocupa, y es porque ya tiene una solución, Claro. y es que ya trabajó y ya se esforzó y Correcto. ya tiene todo un aparataje armado que la hace virtuosa y sabe que está segura. Entonces creo que esa también es un punto... Y me tomo de lo que tú dices porque la voz del Señor no es una voz reactiva, lo vuelvo a enfatizar. muy bueno. No reacciona a la contingencia, sino que se anticipa y se doble ropaje porque ya sabe que se viene un tiempo difícil. O sea, la palabra a los 15 años está asociada a ese doble ropaje que nosotros necesitamos poder edificar como iglesia, nosotros como comunidad, cada uno de los que somos parte de la iglesia del Señor. No tan solamente la red de Antioquía, la iglesia de Dios. Amén. Y así nos vamos al capítulo 5, conclusiones generales. Y gracias a todos los que nos están acompañando desde sus hogares, les queremos recordar
que al final de este live, de esta transmisión, vamos a tener una noticia importante para toda la congregación, para toda la Casa Antioquía. Notición bomba, así que prepárate ahí también. Sírvase conectar. Comparte el link, tú que no lo has compartido, aprovecha. Y nos vamos a ir con las conclusiones del episodio 5 y el episodio 5 creo que empieza a amarrar todo esto que hemos hablado, todo esto que nos va dirigiendo, porque también nos muestra qué es lo que espera el Señor de nosotros para los próximos 15 años. Claro. En ese episodio se hablan varias cosas como consejos concretos. Sí, así ¿no? es. Se hablan herramientas. Las herramientas son súper necesarias, ¿cierto? Porque a veces el Señor nos envía a labrar la tierra y necesitamos herramientas. Claro. Necesitamos ir a pescar, necesitamos herramientas. Y los consejos son herramientas que son súper necesarias. Y cuando uno recibe un consejo de parte del Señor, porque fíjate que los consejos tienen que ir de la mano con la verdad bíblica, ¿cierto? Nadie podría dar un consejo que esté fuera del contexto bíblico. Así es. Porque se han cometido errores, ¿cierto?, de personas que dan consejos, pero no tienen nada que ver con la palabra. Y en ese episodio se hablan justamente de varios consejos y varias prácticas concretas de lo que se habló de todo el podcast. Bueno, sí, me quedo del capítulo número 5 con esta idea transversal que creo que aunque pasen los años, avance la temporada, mude el tiempo o cambie la oportunidad, es transversal desde los primeros patriarcas y va a seguir siéndolo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ser llenos del Espíritu Santo es la clave. Sí, así es. Me quiero tomar un versículo que también compartimos al inicio de la jornada que tuvimos el día de hoy, citando el Salmo 27 de David, que lo voy a leer para poder ser como más exacto y no equivocarme o mandarme un carril, que a veces pasa. Versión según el pastor José Manuel. Claro. Ahí quizás podemos tomar el tiempo de... Sí, mira, hay un saludo de la hermana Laura López. Hermana Laura dice saludos desde Papudo, disfrutando los últimos días de vacaciones. Bendiciones y un saludo, abrazo a todos, un abrazo. Gracias por conectarse. Súper. Le mandamos un abrazo a todos ahí. Los que están de vacaciones, hay harta gente de vacaciones. Sigan disfrutando. Sí. Bueno, el Salmo 27, en el versículo 4 dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Hasta ahí, este es el versículo que nosotros usamos muchas veces cuando nos juntábamos y decíamos: venga a la casa del Señor, venga a la convocatoria de cada día domingo, realmente como se hacía. Y ahí también tomo una frase de uno de los podcasts que el pastor Héctor García hacía la pregunta: ¿quién es, dónde está la iglesia? O ¿quién es la iglesia? Creo que era la pregunta correcta, que estaba asociado que nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y en realidad venía esa conexión porque decía, claro, o sea, más que el decir vamos a un lugar físico, es que la presencia de Dios habite en cada uno de nosotros todos los días de manera continua a través de esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí venía como ese entendimiento de decir, en el Salmo de David está asociado a que tenemos que habitar en la casa de Dios, habitar en su presencia, pero no tan solamente un lugar físico, que es bueno congregarse, sino que es en el día a día, en la plenitud de la llenura del Espíritu de Dios. Y después dice, en el versículo 5, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Entonces, la conclusión es que hoy en día la manera de poder enfrentar esta realidad y de poder enfrentar los años venideros es a través de la comunión con el Espíritu de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, y que eso se haga también una práctica no tan solamente personal, que es necesaria, que es importante, sino que también sea algo familiar y también de un carácter de comunidad como hijos de Dios, porque a través de esa búsqueda, de esa llenura, es que podamos poder enfrentar con doble ropaje los tiempos venideros. Ahí hay un concepto también que lo mencionaban en estos episodios, en este podcast, que usted decía, la relación con Dios es personal. Tiene una dimensión muy grande de que de temprano yo te buscaré, buscar en intimidad a Dios, cerrada la puerta, etcétera. Pero también, usted nos decía, no es privada, o sea, aunque es personal, tiene una dimensión personal, no es privada. Sí, porque tal como citas tú, la intimidad con el Señor es una cosa, pero no se puede privatizar lo que el Señor nos da
nos entrega. Es como que nunca más le hable a alguien del Señor. ¿Cómo Claro. no lo voy a hacer? Claro. Es como que no tenga, como Pablo le escribe a Timoteo, haz obra de evangelismo, ¿cierto? Es como que nunca más evangelice. Es como que nunca más quiera orar por un enfermo. Claro, y ¿sabes qué? Como para complementar, yo lo llevaría a algo como tan cotidiano y que es muy real hoy en día de una vida individualista, de tampoco de no compartir mi vivencia con mi hermano, con mi amigo, porque al final uno puede decir, ¿sabes qué? Para mí la iglesia es esa área de espiritualidad que necesito, Claro. pero que la dejo en ese margen, no la involucro más allá. Y la verdad que no se trata de que, como lo hemos dicho anteriormente, que todos vamos a ser íntimos amigos, que no vamos a hacer todo lo que pasa con el otro, pero sí es necesario que las cosas importantes, relevantes, las podamos conocer unos con Claro, otros. porque no es por competencia. No. ¿Cierto? Y la palabra dice que ninguno predique dice, Por rivalidad. por rivalidad, por contienda. Y ninguno. No, o sea, tu don, lo que Dios ha depositado en ti, y a lo mejor no lo tenemos nosotros tres, pero si tú lo tienes, es súper importante. Claro, y puede haber una porción o una unción de ayuda, que es un término que nosotros también hemos ido acuñando, que es necesario que se manifieste, pero para manifestarse tiene que mostrarse, o sea, Sí, claro, claro. sí. Oye, me voy a tomar una licencia. Hay un saludo desde el norte de Chile, desde Antofagasta. Ah, Soledad Andrea mi Plaza, hermana, sí. tu hermana. Dice cariños desde Antofagasta. Muchas gracias, hermana, lindo. hermana. Qué lindo, qué lindo. Bueno, queridos, creo que estamos avanzando y ya cerrando. Y creo que tenemos una pauta general bien amplia, bien Sí. completa, en donde tenemos esta idea. Dios nos está hablando y nos está diciendo que pongamos mucho ojo en los próximos 15 años. Sí, Porque hay algo que tiene que ocurrir que no es reactivo, sino que es proactivo de parte de Muy Él buenas. por las generaciones, y que para eso tenemos que entender la oportunidad que estamos viviendo, para eso tenemos que vivir simple pero profundo, y tenemos que mostrar las virtudes que Dios nos ha dado, dejándonos también capacitar por los mayores, y también creo que eso va a ir armando esta cadena generacional, y llenos del Espíritu Santo, que no hay otra forma No hay otra forma. para lograrlo. No sé si logro resumir. Magistral. sí, eso es. Ahora tan solamente nos queda vivirlo. Ahora nos queda La este parte desafío. más difícil. La parte más difícil. Sí, no sé, quisiera preguntarles algún consejo final, alguna conclusión final para ir despidiéndonos de la gente que nos ha permitido llegar a sus casas. Un comentario es que los podcasts al final son series, ¿no? Episodios, que al final son predicaciones, son mensajes, son exhortaciones bíblicas, que por ahí el formato es más breve, ¿cierto? Y a lo mejor también tiene otro tono, pero es la palabra del Señor. Sí. Entonces, más que vean nuestros podcasts, en definitiva nutramos nuestra mente y nuestro corazón de herramientas, de vivencias, de principios del Señor. Y así como a veces estamos dispuestos a estar hasta las 2 de la mañana viendo series, ¿cómo no vamos a invertir tiempo en escuchar al Señor, escuchar palabra, pasar tiempo con Él? Entonces, esto es un desafío para todos, para todos. Y tal como incluso nuestro pastor nos insiste mucho en esto, que tiene que ver con eso, con la llenura del Espíritu, pero que no está asociada a como sabíamos cómo era antes, desde la comodidad, sino que el Señor también, Él cambia los tiempos y la búsqueda, ¿cierto?, tiene que seguir siendo con esa intención de estar con el Señor. Bueno, Eso sería. súper. Queridos, Por mi parte, cuando habla de que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo, hay una responsabilidad también al escuchar la voz de Dios, es que nos hace responsable de poder tomar una decisión. Para nosotros esto, el compartir, tampoco no es algo como tan ligero y decir, ¿saben qué? Creemos contenido y compartamos algo, sino que al decir y pararnos delante de las cámaras y plantear de que Dios está hablando de un plazo de 15 años por las generaciones, nos hace responsable a nosotros de tomar acciones concretas con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestra comunidad. Pero también, querido, lo hace responsable a usted, querida amiga, que está conectado o que lo va a ver de manera posterior, de poder tomar decisiones, de decir, ¿sabes qué? Dios me está hablando también de qué acción voy a tomar yo para poder proyectar esos 15 años y poder realmente cambiar un poco esa manera de tan solamente recibir información, sino que pasarlo a algo práctico. bueno,
Y hay que partir hoy, ¿no? Sí, Hoy Así hay es, que partir. sí. amén. Buenísimo. Queridos, muchísimas gracias. Gracias, Muchas Bernabé, gracias por su acompañarnos. tiempo, gracias por acompañarnos a los que están en su hogar. Vamos a ir finalizando, pero antes tenemos una noticia para la casa. Sí, Así que, sí, querido, sí. ¿No tenemos redoble de tambores? No, No, no hay no redoble hay, de tambores. no hay. Ah, entonces... Pero si no llegamos a las 30 personas conectadas... pero 300, corazones. está viendo usted, 300. 3.000. Más corazones. Sí, tenemos una linda noticia. Bueno, el día de hoy ya estuvimos presencial acá en Casa Antioquía, en el auditorio, y pasamos un tiempo especial. Fue un tiempo muy bueno. Oramos, ¿cierto? Recibimos una lectura de la palabra. Adoramos al Señor. Tuvimos un tiempo de adoración. Pudimos interactuar, ver a personas que nos veíamos hace 2 años. Literalmente. ¿Sí o no? Sí. Saludos para María Paz y Luis, Sí. que vinieron y ha sido una vida milagrosa también. Amén. Y claro, preparen sus agendas porque a partir del sábado 12 de marzo, anote ahí Ahí en el su aplauso. agenda, ahí vienen los aplausos, Y el los público corazones. acá explota, Hermanos y Saavedras, a partir del sábado 12 de marzo al atardecer, a las 19 horas, vamos a estar acá compartiendo tiempo de oración, tiempo de adoración, sin duda la palabra, y poder interactuar los unos con los otros. Así que los que estaban esperando esta modalidad, estamos activos, hemos estado trabajando para usted Así es. en lo anónimo, en lo interno, porque hay que escuchar la voz del Señor para avanzar. Así que a partir del sábado 12 de marzo, nos vemos acá. súper, buenísimo. Queridos, muchas gracias por su tiempo, gracias por los temas. Queremos agradecer también a todo el equipo que estuvo en la producción y en la realización de este podcast. Primeramente a los pastores con los temas, a nuestro amigo Jacobo Armijo que estuvo en la dirección, a Benjamín Concha en la postproducción, a Cristian Bozo que estuvo también en la voz oficial del video. Por las imágenes, gráficas, redes sociales, gracias pastor, y gracias a todos los que lo siguieron, que hacen posible que podamos llegar con esta voz, con este mensaje de parte de Dios a más gente. Querido, querida, tenemos un desafío, 15 años, el plazo de Dios está corriendo, tenemos un lindo desafío y creo que mucho que hacer, pero a Dios gracias, también tenemos una pauta de qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo vivamos esta temporada y los próximos años. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo en los próximos 15 años? Dependerá de las decisiones que tomemos en Dios hoy y cada día, y espero que en 15 años nos abracemos y digamos, llegamos al 2037 con ropajes dobles, con nuestros hijos llenos del Espíritu Santo, así sea. con familias fortalecidas y una comunidad virtuosa. Te amamos, iglesia, te amamos muchísimo, te extrañamos. Nos vemos el 12 de marzo y somos Iglesia Antioquía, seguimos transformando vidas y comparte esta transmisión para los que necesiten también esta claridad de qué es lo que viene. Bendiciones, buenas noches y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao. Puñito. ¿Listo?